Hola y bienvenidos a Memorias del Paladar. Me da mucho gusto que estén acompañándonos una vez más en esta serie de videos y hoy vamos a hacer una receta de tamales, otra receta de tamales. Pero esta vez no la vamos a sacar de un recetario impreso, vamos a utilizar este recetario, esta libreta de cocina que pues no tiene fecha ni autor, pero podemos ver por el tipo de recetas que utilizan y por los utensilios y el lenguaje que es aproximadamente de finales del siglo XIX a principios del siglo XX. La receta contiene una gran cantidad de preparaciones de la cocina española y de la cocina francesa, pero también tiene mezcladas entre sus páginas otras recetas de cocina mexicana. Es muy interesante ver, no en un recetario editado, sino en una libreta de uso cotidiano, esta mezcla, porque nos habla de las costumbres de esa familia, nos habla del gusto de esa familia y de lo que las mujeres en ese momento estaban aprendiendo o estaban incorporando en su dieta familiar. Posiblemente no sea una familia muy modesta, porque los ingredientes y las preparaciones y en los utensilios y todo lo que se necesita para preparar muchas de estas recetas pues son costosos y no siempre o no estaban al alcance de todos o no había la infraestructura en una casa pequeña para cocinarlos. Lo interesante de estos recetarios es que nos hablan de la intimidad de una casa, nos hablan de lo que se comía, de lo que les gustaba y de cómo esto se fue modificando, ¿no? Muchas veces están escritas por dos o más personas porque se heredan de generación en generación o porque son varias las mujeres o las personas o los hombres que cocinan en esa casa. Es muy interesante también porque entre las notas de cocina podemos encontrar comentarios, podemos encontrar opiniones respecto a algún tema o que pasa en la familia, o notas o cartas. Entonces ya iremos descubriendo un poco más de estos recetarios manuscritos que son una verdadera joya y por lo pronto vamos a la cocina para empezar nuestra receta. Bueno, ya que estamos ahora en la cocina, les voy a contar que lo que vamos a hacer son unos tamales de arroz con almendra rellenos. Intenté conseguir harina de arroz, pero no fue posible encontrar por alguna extraña razón harina de arroz en el supermercado, así que compré el arroz entero e hice lo que la receta original decía, que era tostarlo, y lo primero que vamos a hacer es moler el arroz y cernirlo para que quede una harina fina que podamos usar para hacer la preparación. Esta receta, además de arroz, lleva almendras, huevo, mantequilla y leche. La receta completa no se les olvide que la pueden encontrar en memoriasdelpaladar.com, así como la receta original y las cantidades exactas para preparar la versión que vamos a hacer ahora. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar el arroz a la licuadora. Una vez que hayan molido el arroz les va a quedar un polvo muy fino que si quieren lo pueden colar y volver a moler cuantas veces quieran hasta que quede como talco. La verdad es que no hubo necesidad, quedó bastante bien. Y si compran harina de arroz, pues no estaría de más que le den una pasada por el comal o en una sartén para que agarre ese sabor tostado que también aporta a la receta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el relleno de los tamales. Lleva un relleno como una especie de crema pastelera, como de natilla, que está hecha con yemas de huevo y leche. Entonces, vamos a poner en el fuego a calentar primero la leche. Estoy poniendo aquí una taza de leche y vamos a poner el azúcar para el relleno. Una vez que ya está disuelta el azúcar en la leche, mira, ven, acércate, tiene que quedarse, ya no se tienen que ver ningún tipo de grumos. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar las yemas. Para incorporar las yemas y que no se hagan grumos ni nada, lo que vamos a hacer es poner un poco de la mezcla de la leche y el azúcar dentro de las yemas y las vamos a revolver aquí primero. Estoy haciendo un regadero en la cocina. Ustedes por favor no hagan regadero en su cocina porque alguien va a tener que limpiar. Entonces, una vez que están un poco entibiadas, digamos, las yemas, lo que vamos a hacer es irlas poniendo poco a poco y revolviendo. Entonces, una vez ya que está incorporado el huevo con las yemas con la leche, lo que hay que hacer es poner 2 cucharadas de la harina que hicimos con el arroz
ponérselas. Vamos a echar 2 cucharadas. Y vamos a poner un poco de canela para saborizar la crema. Entonces yo voy a poner 1/4 de cucharadita. Que no quede con el sabor tan intenso a la canela. Y vamos a seguir revolviendo hasta que se integre todo muy bien. Y esto tiene que espesar y hacerse como una especie de crema pastelera. Una vez que ya está listo el relleno, lo vamos a retirar y vamos a esperar a que se enfríe. La receta dice que el punto en el que está el relleno es cuando se pueda cortar. Entonces, cuando ustedes puedan hacer con su palita una línea en medio de la cazuela y se quede estable el relleno, es cuando ya está. Entonces, lo ideal hubiera sido que esto estuviera hecho un día antes o con más tiempo de anticipación, pero si no pueden, pues con que lo dejen enfriar. Es importante que quede bien firme, porque si no, a la hora de hacer los tamales se puede escurrir y puede ser aquello un desastre. Entonces, una vez que ya lo tienen, vamos a reservar el relleno, que miren, quedó así. Es como una especie de pudín bastante rico. En realidad, esto podría ser un postre en sí si lo quisieran servir. Bueno, ya tenemos el tazón listo y lo primero que vamos a hacer es moler las almendras con la leche. Entonces vamos a poner las almendras aquí y vamos a poner la leche. Igual no es necesario que la pongan toda. Pueden reservar una parte por si queda algún asiento, poder recogerlo después de la molienda. Y una vez que está molido la leche con las almendras, lo que vamos a hacer es poner nuestra harina en un tazón y vamos a poner la mantequilla. La harina con la leche, las almendras con la leche lo vamos a reservar para cuando sea el momento de integrar. Vamos a poner la harina, la mantequilla, el azúcar y vamos a poner el polvo para hornear, porque pues ya ven que si no esponjan. Y vamos a amasar hasta que quede esto bien integrado. Ahora que ya pusimos que ya están todos los ingredientes secos revueltos, lo que vamos a hacer es integrar el licuado que hicimos de las almendras y la leche y vamos a incorporarlo también a la masa. Entonces vamos a procurar que esto sea uniforme y que quede bien integrado para poder después empezar a armar nuestros tamales. Bueno, ya una vez que está revuelto esto, lo que vamos a hacer es empezar a armar los tamales. Entonces lo que vamos a poner un poco de la masa y a procurar hacer una cama uniforme suficiente para que envuelva nuestro relleno. Entonces vamos a ponerla aquí. Y una vez que acabamos de hacer la cama del tamal, vamos a poner un poquito del relleno. Traten de no hacerlos enormes porque luego se desparraman o quedan muy burdos, muy toscos. Entonces así es más fácil. Entonces, y ya cerramos el tamal. Una vez que están listos nuestros tamales, los vamos a poner al vapor, como la vez pasada. Es probable que ahora tarden un poco más porque el arroz está crudo, no está hecho como de masa precocida, digamos, o nixtamalizada como la de maíz. Entonces tienen que estar como al pendiente después de unos 50 minutos, más o menos cómo van sus tamales. También va a depender del tamaño y de la cantidad de tamales que hagan, pero más o menos con unos 50 minutos pueden ir checándolo. La cantidad de relleno que viene en la receta que les doy parece poca, pero en realidad alcanza bastante bien, no es necesario que hagan más. Aunque si los quieren hacer con más relleno o quieren poner la mitad y la mitad o quieren ir variando, pues también se puede. Igual se lo pueden comer como un postre. Entonces vamos a taparlos y vamos a llevarlo a la estufa por 50 minutos. Ya estuvieron los tamales por más de 1 hora en la vaporera, como 1 hora 10 minutos más o menos. Tienen que fijarse que quede bien cocido el arroz, porque si no vas a ver como arenoso, como terregoso. Bueno, va a tener más bien esa textura. Una vez que estén los tamales, déjenlos asentarse un rato, no los saquen luego porque se pueden desboronar. Entonces mejor dejarlos asentarse un rato. Y una vez que los puedan despegar bien de la hoja de tamal, ya quedó perfecto.
Entonces, pues ya tengo uno aquí servido y ya nada más queda probarlo. Miren qué rico. Quiero ver aquí donde hay relleno. Bueno más. La verdad es que están muy ricos. Se siente la textura también de la almendra y el sabor de la canela al fondo. No es tan invasivo, sino que queda como en un segundo plano. Entonces eso le da una buena sensación, muy buen sabor. Bueno, pues espero que les haya gustado la receta, que hayan disfrutado esta serie sobre los tamales para inaugurar este canal. Me da mucho gusto también irle perdiendo un poco más el miedo a la cámara y espero pues que le den like a este video, que lo compartan, que se suscriban al canal y sobre todo que me manden sus recetas. Si tienen una receta asociada a una historia familiar o algo que quieran compartir, envíenlo. También les dejo aquí el correo electrónico donde lo pueden enviar y espero pues que sigamos juntos disfrutando de las memorias del paladar.